Bueno, Padre Rafael, Sí. buenos días una vez más. Buenos días. Qué gusto tenerlo acá Sí. conmigo y con mi familia. Gracias, sí. Eso, qué privilegio. Eh, bueno, Padre, finalmente iniciamos con los sacramentos Sí. después de aparentemente mucho preámbulo, pero pues lo que yo me he dado cuenta y usted también se da cuenta, creo yo, es que sabemos muy poco de nuestra iglesia, sabemos poco de nuestra fe y creo que eso es lo que nos expone muchas veces a caer en errores graves y básicamente a los fieles nos impide defender nuestra fe porque no sabemos de ella. Sí, de hecho, San Pedro X decía que el principal mal que le veían en los católicos era la ignorancia. Sí, yo en lo personal, yo hace, no sé, creo que desde que empecé realmente a estudiar la fe nuestra, que es aproximadamente hace unos 10 años, debo reconocer que no tenía la más remota idea de nada y salí de un colegio católico. Salí de un colegio católico, pues sí, sabe uno cosas muy generales, pero como sin fundamento, ¿no? Como Sí. que sin la justificación que muchas veces es realmente lo que le explica a uno en cada circunstancia que se debe hacer. Sí. Bueno, el tema de hoy finalmente es el sacramento del bautismo y bueno, pues va a ser muy similar a nuestra entrevista anterior, es conversar acerca del sacramento del bautismo, algunas dudas Sí. que hemos discutido con el Padre y queremos como desarrollarlas acá durante nuestra charla. La primera pregunta es, Padre, ¿qué es el bautismo? Tanto, pues, es decir, empecemos con el bautismo Sí. real. ¿Qué es el bautismo? Sí, bien. Entonces, el bautismo es un sacramento instituido por Jesucristo nuestro Señor, que es una señal de la gracia que confiere. Pues la gracia que confiere el bautizo es la gracia de borrar el pecado original y traernos la vida de Dios en el alma, ingresarnos como miembros de la Iglesia Católica y traernos el Espíritu Santo, hacernos herederos de Dios, hacernos hijos de Dios y con todos los dones que incluye eso, ¿no? Todos los privilegios de ser católico, la dignidad. Entonces entrar básicamente en la vida de Dios, pero parte de la familia de Dios, que es su iglesia católica, la religión de Dios. En este momento se me viene a la cabeza algo que quizás no conversamos antes, pero me parece importante, es el pecado original. Digamos, nosotros, no sé si sea correcto decir, somos herederos del pecado original de nuestros primeros padres. Ese es el propósito, borrarnos el pecado original, digamos. El pecado original y por ende los demás pecados, pero principalmente lo original, porque no podemos entrar al cielo sin el original. Empezando por los niños, ¿no? Un niño tampoco podría entrar al cielo si no está bautizado. Entonces Jesucristo muere para borrar el pecado, pero primero lo original. O sea, principalmente lo original, que fue el que nos cerró el cielo. Porque en el plan de Dios, Adán y Eva iban a ir directamente al cielo si pasaban su vida con fidelidad y en obediencia. Después de cierto periodo de tiempo, pasados ese tiempo destinado por Dios en esta tierra, iban a ascender cuerpo y alma al cielo para disfrutar de Dios, para verse beatifican, ¿no? Entonces, por eso que lo que nos cerró el cielo fue el pecado original. Sí, por eso es que Cristo nuestro Señor muere para borrar el pecado original y por ende por los demás pecados también. ¿Sí? ¿Y por qué es necesario, y perdóneme Padre que la ponga complicada de esta manera, Sí. si Él muere por nosotros, ¿por qué es necesario un bautismo? Si se supone que murió por todos. Sí, para aplicar su sangre preciosísima, aplicarla a nosotros individualmente. Sí, para aplicar esa sangre, lavarnos con su sangre físicamente y el alma con su sangre preciosísima y poder entrar al cielo. Sí, borrar el pecado para poder entrar al cielo. Necesitamos de su sangre para Aplicarla. el lavado de ese pecado Sí, original. se tiene que aplicar. Sí. Y esa aplicación es el bautismo. El bautismo, primero el bautismo, después ya viene la confesión y la comunión, la Sagrada Comunión, los demás, que también son signos de una gracia que se confiere, que viene de la sangre de Cristo nuestro Señor, que se aplica a nosotros también. De otra manera,
con otros beneficios, con otros propósitos, pero los sacramentos es una manera como se aplica la sangre de Cristo. ¿No, Señor? ¿Qué diferencia hay en el bautismo de la nueva iglesia, del nuevo orden, el novus ordo? ¿Qué diferencia hay? Sí, Fernando. Bueno, ¿y qué es el bautismo del novus ordo? Bueno, creo que lo hemos hablado en las charlas anteriores, pero ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia? Es importantísimo hablar del punto. O sea, siempre se empieza con la doctrina. Siempre hay que entender que el principal problema siempre es la doctrina. Y lo más importante en nuestra santa religión, la fe. Entonces uno va al catecismo de la Iglesia Católica moderna, de la religión moderna, dicen que el bautismo es un rito de iniciación para entrar a formar parte de la comunidad católica. Así dice, la comunidad. No mencionan el pecado original, no mencionan tampoco la gracia, la vida de Dios, el cuerpo místico, el que somos hijos de Dios, tampoco mencionan eso. Entonces, vaya de mano a mano con lo que dijimos en otras conferencias, ¿no? Que es otra religión, y en la mentalidad modernista el bautismo es entrar en ese sancocho, digamos, por hacer una palabra colombiana, en esa mezcla de religiones y de ideologías y filosofías, todo va junto. Entonces, ingresar en comulgar con todo eso, de acuerdo a como se ha predicado últimamente, falsamente, eso es bautismo. Ingresar en la comunidad ecumenista, yo diría. Sin mencionar ya el cuerpo de Cristo, la gracia, lo que nos distingue como católicos, que es ser hijos de Dios, tampoco se menciona. Pues es que de una u otra forma, esa nueva iglesia Sí. considera que la salvación está en cualquier religión, Sí. prácticamente. Entonces, de una u otra forma tiene que haber alguna coherencia Sí. entre esa comunidad y esa postura falsamente ecumenista, porque el significado de ecumenismo cambió, ¿no? En ese sentido. Pero aquí es importante, Fernando, que indicar que, a pesar de que la intención es precisamente incorporarlos a una iglesia nueva, sin embargo, al usar las palabras de Jesucristo nuestro Señor que dejó para el bautizo, eso todavía es válido en la iglesia moderna, hasta donde sabemos, a menos que haya casos particulares que no sean válidos por sacerdotes que han cambiado la fórmula, pero la mayoría de los sacerdotes modernos usan la misma fórmula que Cristo, ¿no? La iglesia nos dejó. Entonces, eso hace que la persona, aunque nazca en el novus ordo, recibe el bautismo católico verdadero y entra a la iglesia de Dios y entra como hijo de Dios a formar parte de la iglesia de Cristo. A pesar de que no sea la intención ya de los modernistas, ¿no? Porque ese es precisamente lo que Jesucristo dio acceso a su iglesia, a ser parte de su iglesia, a cualquiera que reciba el bautismo con esta fórmula, aunque el que le ministre la fórmula no sea católico. Sí. No es necesario que quien se lo administre sea católico. No es necesario. No es necesario que quien se lo administre se considere católico. Tampoco es necesario. Sí, porque hablábamos hace algunos días que una cosa es que se considere católico y que de pronto realmente no practique el catolicismo, sino la nueva religión. Pero en este caso estamos hablando es de alguien que simplemente no sea católico. Aunque no sea católico, basta con que bautice con esa fórmula, sabiendo que es como esa iglesia de esa persona que va a ser bautizada es la que usa. Con eso aunque no entienda, aunque no tenga la fe, es suficiente para que sea válido el bautismo. Sí. Increíble. Eso es un gran milagro. Es un gran milagro, definitivamente. Padre, se me acaba de ocurrir esto. ¿Somos hijos de Dios antes del bautismo? No, somos criaturas de Dios antes del bautismo. ¿Qué diferencia hay? Perdona. Bien. O sea, Dios nos crea a todos, es el creador. Y Jesucristo, al venir a predicar su santa religión católica, Dios nuestro Señor, y a morir por nosotros, Él puso las condiciones. Y se las resumió antes de la ascensión, cuando dijo: aquel que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, no se salvará. Entonces Jesucristo nos puso como condición para entrar en su iglesia, o sea, ser hijos de Él, y de su reino, herederos de su reino, ser bautizados. Y tener la fe católica. O sea, la fe y el bautismo van de la mano. O sea, en un adulto, para poder ser bautizado, tiene que tener la fe. Tiene que aceptar la fe. En un niño que todavía no tiene uso de razón, junto con el bautismo recibe la fe infusa del Espíritu Santo. Entonces tiene que abrazar la fe para poder ser católico. Por eso es que empieza a ser hijo de Dios por el bautismo. Y por eso antes del bautismo es criatura solamente. No ha sido elegido por Dios para entrar en su iglesia. De hecho, no puede entrar al cielo sin el bautismo. No puede entrar.
Por eso es solo criatura de Dios, por eso no está, ok. A menos que fuera bautismo de deseo, que es otro tema, y el bautismo de sangre, que son los mártires, ¿no? Pero eso es otro tema, si quieres, para otra conferencia. Bueno. Padre, digamos, hemos aclarado de pronto un poco superficialmente la diferencia entre el bautismo de la nueva iglesia y el bautismo de siempre. Pero entonces hay que hacer algo como para subsanar esos errores y esas falencias del bautismo del nuevo orden, para que se supla aquello que se debe suplir con el bautismo tradicional. Definitivamente, la respuesta es sí, Fernando. Y empiezo con esto. La primera pregunta que se hace en el bautismo católico de siempre es, le pregunta el bautizado o a los padrinos que representan al bautizado, ¿qué le pides a la iglesia de Dios? Entonces la respuesta es la fe. Porque es la entrada a todas las gracias a los sacramentos, la fe católica. Y en el rito nuevo de la iglesia Novus Ordo, la pregunta es, ¿qué le pides a la iglesia? Y la respuesta es el bautismo. Sino que es un rito con concepto moderno que no incluye la fe. Porque es entrar a una comunidad, como dijimos, un sancocho de cosas mezcladas, que incluye a todo el mundo. Entonces no incluye la fe. Eso es lo grave del nuevo rito. Entonces, claro, hay que administrarlo, pero primero tiene que saber la gente que, a pesar de, antes de administrar el rito antiguo, como debe ser, tiene que saber la gente primero la doctrina, el catecismo antiguo, cómo es la fe, qué es la fe, qué es el bautismo y cómo entra uno a la iglesia y qué recibe en el bautismo. Todo eso tiene que saberlo primero, como un preámbulo antes de recibir el bautismo o completar el bautismo de lo que le falta. Otra cosa que es importante para saber a todos. Al final del bautismo, por ejemplo, se le pone el santo crisma a la cabeza del bautizado. ¿Sí? Y es para consagrar su cuerpo en la parte más noble del cuerpo, que es la cabeza, para consagrarlo porque ya es templo de Dios, ya es templo del Espíritu Santo. Entonces, hemos dicho que somos templos de Dios y es el momento que se consagra ese templo. Con el santo crisma, que es el santo óleo más noble, pues para consagrar las manos del sacerdote, consagrar cálices, altares, y para la confirmación, que son los sacramentos más elevados, más nobles que existen, más grandes. Todo se hace con el santo crisma, que es lo que se usa para el bautismo aquí en la coronilla. ¿Sí? Entonces por eso es que es lo que explica que uno si reciba, sea consagrado. Entonces eso ya no existe ya en la iglesia. Tanto quizás exista el rito de ponerle la cruz acá, pero el santo crisma moderno ya no es confiable porque le modificó Pablo VI las condiciones para que el crisma sea válido, ¿no? O sea, es dudoso ahora, ¿no? Actualmente, ¿no? Entonces eso en sí ya implica una necesidad de consagrar ese cuerpo como templo, claro, por el santo crisma. Porque es posible que no esté consagrado adecuado, sí. O sea, no esté consagrado, el punto. Claro. Sí. Es lo que hace que no podamos ser cremados, que es otro tema quizás en el futuro. Por eso un cuerpo no se puede cremar, porque estamos consagrados, es un templo no se quema. No se quema nunca, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero queda abierto lo que está en mis notas para preguntar, que no se me olvide. Bueno, quizás lo debí preguntar antes, pero ahora pienso que realmente no estuvo mal, porque ya yo creo que es para terminar. Bueno, perdón, ¿quién puede completar ese bautismo? ¿Quién está en potestad de hacer de aquella persona que se bautizó con el rito nuevo pero realmente tiene la intención de tomar el bautismo de siempre? ¿Quién puede administrarle ese sacramento? Puede parecer obvio, pero prefiero preguntar. Solamente el sacerdote o el obispo. No el diácono, porque solamente el sacerdote y el obispo pueden administrar los santos óleos, pueden manejar los santos óleos, el santo crisma, y pueden hacer exorcismos, porque es otra cosa que no hemos mencionado. En el rito nuevo no hay exorcismos. Creo que hay uno, pero todavía es dudoso, porque el sacerdote que lo administra puede ser que no tenga el poder, porque son ordenados para el rito moderno. Y en el rito tradicional católico de bautismo son 8 exorcismos, Fernando. 8 exorcismos. Poca cosa nos faltaba. Fíjense, en la coronilla, en los oídos, en la nariz, en la frente, en la espalda, en el pecho,
y posición de manos son 3 o 4 veces, y la sal en la lengua, para preservar de la corrupción del mundo y de la lengua. Sí. Y eso se suprimió, excepto creo que son una sola imposición de manos, lo único que quedó. Los demás se quitó. Y es algo grave a este punto, porque cuando Dios va a venir a un lugar, hay que preparar el lugar para que el lugar esté listo para recibir a Dios. Se está consagrando. Entonces, por eso, como el demonio es el príncipe de este mundo, dice Jesucristo, y tiene de alguna manera poder sobre nosotros, porque es el pecado original que no se ha borrado. Y aparte porque la influencia del mundo por los demonios y por todo lo demás diabólico es muy fuerte. Entonces ocupa proteger al niño con sellos, digamos, en su alma, en su cuerpo, en sus sentidos, para protegerlo contra todos esos ataques diabólicos y poder recibir a Dios con mayor fuerza y fruto y como Dios quiere. Es que es la voluntad de Dios. Que Dios sea entre donde no hay ningún rastro de cosas malas, ¿no? De maldades. Que haya sido preparado adecuadamente. Sí, que haya sido preparado adecuadamente. De hecho, mi última pregunta era, pero ya la resolvió Padre, era ¿cuál era la consecuencia de dejar de recibir esos aspectos propios del bautismo de siempre, consecuencia del bautismo pues, que estamos recibiendo casi todos hoy en día? Sí. En el Fernando, es ver el bautismo como algo humano, como es otra religión en la mentalidad, es ingresar a una comunidad humana que reúne todo el mundo. Entonces, rebajar al nivel humano algo que es divino. Entonces, por eso no se toma en cuenta los exorcismos, no se toma en cuenta que el cuerpo tiene que ser un templo, y no se habla de pecado, y no se habla de la gracia, y no se habla de que somos herederos de Dios, o bautizados, o hijos de Dios. No se está pidiendo la fe. No se está pidiendo la fe, cierto. Entonces, realmente es algo humano. Estamos hablando de algo humano, el nuevo sordo, y algo divino, el bautismo de Cristo. Entonces, a pesar de que sea válido, no tiene todos los demás elementos para que le agrade a Dios, y para que lo proteja contra el mal, y para que le fomente el bien que recibe esa persona. Sobrenatural. ¿Sí? Enterándonos de esto, y yo sé que no lo comentamos antes, pero, sí. Pero es que no es inevitable pensarlo, es fácil entender con este cambio tan trascendental la grave crisis de fe que tenemos hoy en día, ¿o no? Sí. No sorprende. Sí, cierto. No sorprende. El mero rito de iniciación, en la entrada a Dios, a su vida, a sus gracias, a sus méritos, a su sangre preciosísima, que sea algo humano y no lo que Cristo nos dejó, es algo gravísimo, claro. Es que por la fe, no, ni siquiera la fe, sí, te pide. Es lo que, recordando el video que yo puse inicialmente, en el que yo hablaba desde el carro acerca del modernismo, es que es como si, sí, parece que Dios existiera, pero es algo por allá lejano, no es algo que esté en nuestras vidas, y efectivamente da la impresión que simplemente no se abre el templo adecuadamente para la presencia de Dios en nosotros, ¿no? Sí. En virtud de la ausencia de esas partes del bautismo. Es cierto, porque la nueva religión basta que Dios exista y que nuestra religión es humana para que nos deje hacer lo que queramos. Es la libertad. Igual nos vamos a salvar según ella. Si nos salvamos, entonces no hace falta pensar en la Santa Cruz, la predicación de Cristo, y considerar lo sagrado como algo esencial. Ya queda fuera de consideración con la nueva religión. Todo eso, sí. Bueno, Padre, pues yo creo que por mi parte no tengo más preguntas. Con relación a este tema, muchas con respecto a otros, pero vendrán en su momento. Claro, y espero que la gente se interese por esos temas y que haga preguntas también. Claro, es importante. Porque a mí me enseñaron en la escuela, el que no hace preguntas es eso, porque tiene todo, porque no tiene nada. Entonces eso preocupa si no hay preguntas. Y generalmente el que entiende mucho tiene más preguntas. Sí. Tiene más preguntas. Sí. Bueno, Padre, muchas gracias. Gracias a todos, sí. Amén.